Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. En el día de hoy os quería hablar sobre la piedra filosofal y sus diferentes procesos de elaboración en los que nos encontramos el nigredo, el albedo y el rubedo. Para la elaboración de la piedra filosofal nos hemos quedado por el albedo. Y aquí hemos comprobado las virtudes que tienen dichas sales. La comprobamos gracias a un primer experimento que fue con una oveja que estaba moribunda, que conseguimos que pudiera vivir en cuestión de 3 horas y que tenéis el resultado de la investigación y todo el proceso aquí. Pero os quería hablar de cómo llegamos a esta investigación, y fue que ya en anteriores ocasiones tuvimos una oveja también moribunda y en una desesperación pues se lo di. Esta investigación no la compartí con ustedes porque primero todavía no me abría el canal, y segundo porque iba a probarlo. Evidentemente algo que se va a probar sin saber si tiene resultados positivos o no, no iba a hacerlo público. Pero rescatando fotos, imágenes y vídeos antiguos, he dado con ellos y quería compartirlo con vosotros, pero no de la forma que os pensáis. Y es que, como ya os dije, no grabé el proceso de dárselo porque no tenía pensado sacarlo en ninguna plataforma y nada, era como una experiencia personal mía. Pero sí tengo una serie de vídeos porque ese mismo día iba a comer con mi suegro. Os explico la situación para que la entendáis. Era por la mañana y yo veía que la oveja estaba decayendo. Eran las 9 de la mañana, pero la oveja estaba en pie, estaba en forma, pero se le veía regular. A partir de las 12 de la mañana no era capaz de abrir los ojos, no era capaz de mantener el cuello bien, ni mucho menos de andar, estaba tumbada, básicamente estaba muerta. Y por probar y para no ser cruel, le di un poquito de esas sales. Entonces pues mi cuñado me preguntó si yo iba a ir a la comida que habían hecho mis suegros para ese día, que yo dije que iba, pero como la oveja estaba así y quería ver si remontaba con las sales que yo le había dado, pues dije que no estaba seguro. Si evidentemente no le expliqué lo que estaba haciendo en casa, pero sí le mandé un vídeo de cómo estaba la oveja. Por tanto, ese vídeo lo puedo compartir con ustedes, en el que le decía que lo más seguro es que no iba a ir a la comida, porque tenía la oveja mala. 2 horas después de la ingesta de esas sales, la oveja se puso en pie y estaba ya como nueva. Por tanto, volví a hacer otro vídeo grabando la oveja y diciéndole a mi cuñado que sí iba a ir a la comida porque milagrosamente la oveja estaba así. Entonces puedo compartir con ustedes ese proceso de que veáis a la oveja antes de la ingesta y después. Evidentemente la segunda investigación, que ya sí grabamos cómo le dimos la oveja a la medicina y cómo en 3 horas estaba como nueva, pues
ahí sí le dimos una cantidad mayor de sales porque sabíamos que era beneficiosa para ella. Hasta tal punto que esta oveja, de esta última investigación, aguantó casi el mes, concretamente 3 semanas, no llegó al mes, antes de morirse. Y esta primera, pues aguantó, no sé si murió al día siguiente o a los 2 días. Diréis, bueno, entonces, si murieron, las sales esas no son milagrosas. Pues sí, pues son milagrosas porque dime tú qué medicina reactiva a un animal que está básicamente muerto otra vez con vida. Si quisiéramos mantenerlo con vida, teníamos que haberle dado en el tiempo, prolongarle la medicina y darle diariamente hasta su recuperación. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no teníamos tanta medicina, sacamos una pequeña dosis, como podéis comprobar. Entonces sabíamos que era malgastarla, porque se iba a acabar la dosis y se nos iban a terminar de morir nuestros animales. Y esto ¿cómo lo sabemos? Esto lo sabemos porque Luis Aldrete, en su libro, yo no me acuerdo el título del libro, no sé si es Agua de Vida, especifica que en el periodo en el que, porque él vivía en Málaga, en el periodo en que Málaga estaba sufriendo la peste negra, dio una medicina que dio pistas de dónde la saca y concretamente y literalmente dijo que la sacaba del aire y que eran unas sales que la sacaban del aire y que venían de la luz solar, y que sabiendo trabajar con ella y llevándola al blanco era una medicina de segundo orden. Y decía también que era una medicina de segundo orden porque no curaba aquellas enfermedades que fueran para toda la vida, como por ejemplo una ceguera. Una ceguera no puede curarse, o sea, evidentemente con la piedra filosofal sí, dicen, por lo menos eso dicen los textos antiguos, pero todo lo que vienen siendo enfermedades crónicas, pues podía mejorarlas, pero nunca podía curar o combatir lo que viene siendo el foco de la enfermedad. Y con esto os quería dejar, con esta reflexión de la alquimia, la piedra filosofal y los procesos y curiosidades que nos estamos encontrando a medida que estamos investigando con ellos. Y entonces esta pues, se puede bautizar como la primera y oficial, gracias a rescatar los vídeos, la primera y oficial toma en el albedo con animales, siendo la otra la segunda. Lo que pasa es que en este título del vídeo le vamos a poner la segunda porque la segunda le pusimos la primera. Así que con esto os dejo, campiñuelos. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,